Bienvenidos a otro nuevo reportaje que sería acerca del Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México. Bueno, este fue el segundo recorrido dentro del primero, que el primero vendría siendo el Castillo de Chapultepec, que ya hice un video especialmente para explicarlo. Bueno, este gran museo está ubicado en la avenida Paseo de la Reforma y Calzada Grandis, Colonia Chapultepec, Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, sí, en Ciudad de México. Este era un gran museo, fue un gran museo, bueno, es un gran museo ya que nos cuenta acerca de toda la historia de México, todos nuestros antepasados, los aztecas, cómo se mantenían en su vida, qué era lo que cazaban, cómo comían, el ciclo de descomposición de ciertas criaturas. La primera mujer llamada Lucy también fue lo primero que vimos al entrar al museo, distintas cosas, armas, pelucas, coronas que usaban los aztecas, los reyes. Fue una experiencia muy agradable. La verdad fue demasiado agradable esta experiencia. Ahora les voy a contar un poco de la historia del Museo Nacional de Antropología, por qué se dio, de dónde vino, de quién fue la idea, de dónde fue diseñado, por qué esta idea. El Museo Nacional de Antropología es uno de los recientes museográficos más importantes de México y América. Estaba concebido para albergar y exhibir el legado arqueológico de los pueblos de Mesoamérica, así como dar cuenta de la diversidad étnica actual del país. El edificio actual del Museo Nacional de Antropología fue construido entre 1963 y 1964 en el bosque de Chapultepec, por instrucción del presidente Adolfo López Mateos, diseñado por Pedro Ramírez Vázquez y asistido por los arquitectos Rafael Migares y Jorge Capuscano. El presidente Adolfo López Mateos lo inauguró el 17 de septiembre de 1964. Actualmente el edificio del Museo Nacional de Antropología posee 22 salas de exposición permanente, dos actualmente salas de exposiciones temporales y 3 auditorios. En su interior se encuentra la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Dentro de estas salas, si no mal recuerdo, nosotros visitamos 3, fueron acerca de la historia, las cabezas olmecas, los mercados más importantes de las sedes, todas esas cosas que nos ayudaron un poco a entender más sobre la historia de México y cómo se manejaba en esos tiempos. Bueno, como les venía diciendo, este recorrido fue muy grande y expansivo, tardamos demasiado en la entrada, pero continuemos con un poco de la explicación de la historia. La colección del Museo Nacional de Antropología está conformada por numerosas piezas arqueológicas y etnográficas provenientes de todo México. Entre algunas de las piezas más emblemáticas de la colección se cuenta con la Piedra del Sol. La Piedra del Sol está ubicada en una pirámide muy alta, que era el centro de la tercera sala, si no mal recuerdo, era una especie de sol azteca o reloj de sol maya, si no mal recuerdo. Bueno, este es el corazón del mismo museo. Las cabezas colosales de la cultura olmeca eran, pues obviamente se tenían que ver, ya que eran demasiado enormes, como las había visto yo en la primaria y en cualquier historia. Las cabezas olmecas fueron construidas por ellos y pues no se sabe a ciencia detalle cómo lograron hacerlo si en ese entonces no tenían cómo hacerlas. La verdad, para mí es algo impresionante que para esa época, como no tenían la suficiente tecnología, lograran hacerlo. La verdad es sorprendente. Las monumentales esculturas teotihuacanas dedicadas a los dioses del agua, la tumba de Paca, las ofrendas funerarias de Monte Albán, las estrellas de Xochicalco, así como un Atlante tolteco traído. La verdad, esas zonas eran demasiado especiales, nos mostraban las tazas, las estructuras, pirámides antiguas, construcciones. Más que nada se dedica a resguardar la vida arqueológica de la era mesoamericana y todas esas regiones, los pueblos indígenas, cómo se dividían. Desde Toyantzin-Costitlán y el monotilio de Tlaloc, que custodiaban la entrada del museo. Estos eran de verse y se veían a lo lejos. Desde la época prehispánica, los nahuas se interesaron por las civilizaciones que los precedieron. Por ello se acercaban a sitios arqueológicos y pirámides, realizaban excavaciones y recuperaban objetos, estatuillos y máscaras. Además, se las transformaban y reutilizaban, puliéndolas, pintándolas o añadiéndoles otros elementos característicos de su propia cultura o religión. Bueno, por lo tanto, pues se ha dicho y se sabe que México conserva su propia vida cultural, no la deja morir, sus sitios arqueológicos, todo lo que tiene que ver dentro de este tema. La verdad me impresiona demasiado ver cómo
cómo no dejamos morir la época pasada. Es demasiado bonito. A finales del siglo XVIII, los documentos que formaban parte de la colección de Lorenzo Butrin fueron depositados por orden del virrey de Bucareli en la Real Política Universidad de México. Allí albergaban durante también las esculturas de Coathuile y la Piedra del Sol, lo que inició la tradición museográfica en México. Aquí nos relata prácticamente que nosotros ya teníamos pues la necesidad de conservar nuestra vida geográfica, arquitectura, todo lo demás. La verdad que este viaje fue demasiado bueno, junto con el de Castillo de Chapultepec. Ambos relatan la historia sobre nuestro país y todo lo que tiene que ver. Entre tantas cosas que yo veía, me sorprendieron demasiado las inmensas estructuras y cosas que estaban hechas en el techo, ya que parecían imposibles de ser llevadas ahí. Lo mejor de todo, creo que para mí lo que más me gustó fue el esqueleto del mamut o los mini dioramas que representaban cómo cazaban a sus presas nuestros antepasados, todos ellos, la edad de piedra, todos nuestros antepasados. Cómo cocinaban, cómo eran sus chozas, cómo se distribuían, qué armas usaban. Me interesó mucho el tema de la caza y ver el esqueleto de un mamut me sorprendió demasiado. No sé si sea real o falso, pero con solo verlo me sorprendió bastante, porque si no he visto un elefante de cerca, no me imagino cómo será un mamut. Fue demasiado bonita esta aventura. Gracias por ver. Nos vemos, maestra. Póngame 10 si llegó hasta esta parte. No se olvide, póngame 10. Por favor, en serio, póngame 10. Me esforcé mucho. Canatron VHS. Un show más.